Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les estoy dando la bienvenida al video que les debía del día viernes, que estuve bastante comprometida con el tema de mi móvil, que realmente a consecuencia de la pandemia y de la cuarentena colapsó literalmente, así que estuve bastante complicada para poder comunicarme con ustedes, pero ahora estoy volviendo a tomar contacto con ustedes para ofrecerles el video del día de hoy. Mejor dicho, el del día viernes, y el del día de hoy lo vamos a ver dentro de un ratito. Muchas gracias por estar ahí conectados, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Y les quería comentar que el video del día de el viernes que les debía, que es el que estamos haciendo ahora, es un video que está relacionado con una de las preguntas que se está haciendo la Organización Mundial de la Salud: si a nivel internacional vamos a estar sufriendo posteriormente a la cuarentena una pandemia o una, diríamos, contaminación, entre comillas, masiva de problemáticas relacionadas con lo mental y lo psicológico como consecuencia de la cuarentena. Bueno, a ver, a mí lo que me parece interesante de poder compartir con todos ustedes en el video de esta temática tiene que ver con por qué tendríamos que estar pensando realmente en que vamos a estar peor después de salir de la cuarentena y caer en una circunstancia como se está planteando al día de hoy de epidemia de enfermedades mentales y complicaciones en la salud mental. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar este tipo de cosas y poder empezar a prevenir previamente, ¿no verdad?, las circunstancias que nos pueden llevar mentalmente a poder sentirnos muy mal y descompensados después que se salga, diríamos, de la pandemia? A ver, la pandemia o la cuarentena lo que en realidad genera, y esto es lo primero que quiero compartir con todos, es una circunstancia de encierro anormal, ¿sí? En donde en realidad el sujeto empieza a experimentar una cantidad de resonancias o ecos de su propio estado mental, que ya lo tenía previamente al encierro, pero lo empieza a poder vivir de una manera más directa. O sea, lo primero que tenemos que empezar a estar como muy alertas es de cuáles son los indicadores que empezamos a desplegar o cuáles son las angustias que comenzamos a tener más frecuentemente, más allá de toda la angustia que genera en sí mismo el hecho del encierro y el hecho de la epidemia que estamos sufriendo a nivel internacional. Tratar de identificar en nuestro interior qué es lo que nos resuena más, qué es lo que nos genera malestar desde el punto de vista psicológico con más frecuencia de manera diaria, frente a qué nos sentimos solos o solas, frente a qué angustias en realidad tendemos más a quebrarnos más que frente a otras, qué circunstancias nos emocionan más que otras. O sea, poder empezar a identificar determinados indicadores psicoemocionales que en realidad nos van a estar dando pautas de malestares que ya teníamos previos a la pandemia, que en realidad ahora se empiezan como a vaticinar mucho más en función del encierro. En síntesis, para que lo vayamos entendiendo de una manera más concreta, es lo que en realidad le pasa de manera muy parecida a un adicto cuando está en una circunstancia de encierro, como lo decíamos en el video sobre las adicciones en cuarentena. En realidad lo que genera el encierro es una potencialización, es un aumento del malestar que nosotros ya traemos previamente y sin trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder con nuestros problemas y complicaciones psíquicas y mentales después de la pandemia? Ustedes saben, y esto también es interesante poderlo compartir con todos, que el modelo de salud mental perfecta es inexistente. En realidad todos funcionamos desde una estructura que algún tipo de circunstancia de falla o malestar psicoemocional presenta. Y el concepto de salud y enfermedad no está asociado a que yo sea perfecto mentalmente frente a la vida, sino todo lo contrario. Está asociado en realidad a cómo yo decodifiqué la realidad que me tocó vivir y la transformé en una forma de percibir la realidad determinada. Por ejemplo, la persona que sufre una depresión no es que tenga una deficiencia en su estado mental, sino que la depresión o la angustia excesiva lo llevó a interpretar que estar deprimido era la manera de poder interactuar la forma más acertadamente posible con la realidad que le tocaba vivir. Entonces, si nosotros comenzamos a entender nuestra complicación
psicoemocional frente a la realidad que nos toca como una llave que nuestro cerebro desarrolla para poder de alguna manera intervenir en la realidad que nos toca y protegernos emocionalmente, podemos empezar a interpretar la complicación psicoemocional desde otro lugar que no sea el lugar del tabú, o el lugar que horrible lo que me pasa, o el lugar hay que salir corriendo porque estoy mal o porque no voy a poder modificar mi forma de ser frente a la vida o mi forma de ser frente al mundo. Todo lo contrario. Siempre en realidad tenemos la pauta real y estratégica en nuestro interior de poder modificar quiénes somos y poder de alguna manera enfrentarnos frente a la realidad de una manera más acertada y más sana, principalmente para nosotros mismos y después para los demás, ¿de acuerdo? Hay otros factores que la pandemia han agudizado, que tienen que ver, por ejemplo, con el silencio y con la toma de contacto frente a la realidad de nuestro entorno, o sea, cómo en realidad nosotros nos vinculamos frente al entorno donde nos encontramos y qué nos pasa cuando tenemos que tomar contacto con nosotros mismos, o sea, con nuestro silencio interior. Estos elementos de la pandemia generaron esto de los espejos o los contraespejos, o sea, cómo nos empezamos a mirar a nosotros mismos desde otro lugar donde el otro externo no aparece tanto y por consiguiente nuestras grietas empiezan a ponerse, diríamos, más a la intemperie y empiezan a ser mucho más visibles para nosotros mismos y para los demás, pero principalmente para nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa también frente a las personas que han sufrido mucho las consecuencias de vivir siempre enganchadas ante las redes sociales, por ejemplo? O sea, ¿qué podemos empezar a mostrar en las redes sociales a nivel psicoemocional cuando en realidad en un pasado mostrábamos circunstancias de vida en el afuera y ahora la cuarentena nos lleva a que solamente podamos mostrar y ofrecer a los demás lo que hemos cultivado adentro? ¿Qué pasa cuando yo he dejado de cultivar en mi interior y no tengo nada para ofrecer a los demás a través del único medio que tengo en la actualidad, que son las redes sociales? O sea, ¿qué tipo de crisis emocionales, narcisísticas, de amor propio empieza a generar todo este tipo de circunstancias? ¿Qué sucede con las mujeres y con los varones en el tema de lo psicoemocional? Porque nosotras no vivimos de la misma manera las emociones que las viven los varones. Y por ejemplo, a la mujer se nos hace mucho más simple poder vivir desde el adentro de la casa, porque en realidad, aunque no les guste escucharlo a una cantidad de mujeres, el origen histórico marca que la mujer siempre tuvimos contacto desde un origen inicial desde el interior de los hogares y no estuvimos muy preparadas y hechas desde un principio para poder estar viviendo en el afuera. Sin embargo, en los varones, el impacto psicoemocional y las perturbaciones que puede traer después psicológicas e incluso psiquiátricas la post-cuarentena pueden tener que ver también con este periodo muy extenso en el que el varón va a tener que vivir desde el adentro del hogar, lo cual el varón no está acostumbrado, pero no por un elemento ideológico o social. El varón psicológicamente es un sujeto que como género masculino se construye desde su autoestima desde el afuera hacia el adentro, no desde el adentro hacia el afuera como nos sucede a nosotras las mujeres. Los varones se narcisizan o se sienten psicoafectivamente bien consigo mismos cuando logran metas en el exterior de la casa y no en el interior del hogar. Mientras que nosotras las mujeres tenemos una adaptabilidad mucho más simple en eso, podemos adaptarnos al afuera y al adentro de indistinta forma. El varón en realidad tiene más capacidad de hacerse, diríamos, autoquerible y autonarcisizarse y quererse más y sentirse más autovalorado y con más, diríamos, autoestima si logra metas en el afuera del hogar que en el adentro. ¿Qué pasa cuando hoy por hoy los teletrabajos son todos a nivel interno de la casa? Cuando el varón tiene que estar también en la casa conjuntamente con la mujer, cuando tiene que empezar a hacer tareas de la casa como antes no hacía porque capaz que tenía que trabajar afuera y ahora está más tiempo adentro, o tiene que empezar a ponerse en el lugar de la mujer en una cantidad de funciones que antes no se ponía por circunstancias laborales o circunstancias, diríamos, funcionales básicas. O sea, ¿qué empieza a suceder en todos estos cambios y cuáles son las alteraciones psicoemocionales que se traen aparejadas a este tipo de circunstancias, como por ejemplo malestar, vivencias de depresión
o que el varón se angustie y que no sabe realmente qué es lo que le pasa, que se sienta menos varón, porque en realidad no sale afuera de la casa y no va a buscar, como decían las abuelas, el pan de todos los días a trabajar afuera de la casa. O sea, cómo se empieza a adaptar a todo esto, desde su género masculino y desde su mentalidad masculina. Entonces, bueno, son todos elementos como para ir pensando, ¿no? ¿Qué pasa de alguna manera cuando yo empiezo a tener más tiempo para producir una cantidad de aspectos y de, diríamos, circunstancias que pueden emerger de mi parte y en realidad siento que no puedo dar nada para afuera porque cuando tenía que cultivar una cantidad de propiedades en mí, estuve corriendo atrás de otras personas, ¿no? O sea, solo cuidé a otros y no me cuidé a mí misma o no me cuidé a mí mismo. Entonces, cuando en este momento tengo que producir desde lo que yo puedo generar, encuentro que en el adentro interior mío no tengo elementos lo suficientemente desarrollados o me tengo que apurar más para desarrollar aspectos personales míos más rápido para poder ofrecer productos y soluciones y circunstancias a través de esta dificultad que se nos instala, que es la distancia, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa cuando yo antes no tenía tiempo para mí mismo, no me pude cultivar yo y por consiguiente ahora que tengo que ofrecer lo que yo soy, no puedo ofrecer demasiado o no me siento capacitado para dar lo que puedo entregar, que en realidad seguramente sí tenga condiciones y esté capacitado. Sin embargo, yo voy a sentir que no estoy preparado, porque todo el tiempo estuve acostumbrado a correr atrás de terceros y nunca tuve el tiempo para ofrecer desde mi lugar parado y a partir de mí mismo. ¿Qué sucede? Y estas son todas preguntas disparadoras que les voy dejando como ejercicio para que puedan irse atajando psicoemocionalmente, diríamos, post cuarentena y lo podamos ir trabajando ahora preventivamente para evitar males peores cuando termine esta cuarentena. ¿Qué sucede cuando yo pasé muchísimo tiempo o sucedí muchísimo tiempo viviendo la vida de otras personas? ¿Sí? O, mirando la realidad que me rodea a través de los ojos de terceros y no de mis propios intereses o de mis propios ojos. Mirar la vida a través de nuestros propios ojos y de nuestros propios intereses implica o refiere un riesgo que tenemos que correr. Y hay que ser valientes también para poder sostener esa actitud y poder estar convencidos de que sí podemos conseguir lo que buscamos. Entonces, ¿qué pasó cuando yo no pude ser lo suficientemente valiente y de alguna manera tuve que empezar a mirar la realidad externa a través de la ventana del vecino, a través de la vida de otro y no a través de mi vida? O sea, ¿qué sucede ahora? Que me encuentro conmigo mismo, que me encuentro con tener que ir a la biblioteca interna de mis recursos internos para reconstruirme y reinventarme a mí mismo, y me encuentro con que esa biblioteca tiene muy pocos libros para leer o tiene muy pocas herramientas para poder construir algo ahora. O sea, ¿qué sucede con todas estas realidades que en el pasado estaban tapadas por la locura de la vida en el exterior de la casa y en el contacto social y en el bullicio del entorno, y ahora empiezan a aparecer como grietas, diríamos, que yo no puedo dejar de ver, que necesito empezar a ver cómo las subsano para poder dar una respuesta distinta y más aplicable a la realidad que estamos viviendo actualmente? Por otra parte, de alguna manera empezamos a tomar más contacto con nuestros propios conflictos, porque estamos en mayor soledad y en mayor contacto con nosotros mismos. Entonces empiezan las preguntas de como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué función cumplo? ¿A qué me quiero dedicar realmente? ¿No? Y empezamos a ver, de alguna manera, porque eso es lo que pone en evidencia la cuarentena, los conflictos reales que teníamos antes y que posponíamos, los empezamos a ver en primer plano como protagonistas y nos empiezan a chocar en, diríamos, nuestra cara. Por consiguiente, hay que ver cómo podemos empezar a trabajar con todos estos malestares para evitar realmente caer en lo que la Organización Mundial de la Salud actualmente predice acerca de lo que va a suceder en la humanidad sobre una próxima pandemia, post-pandemia del coronavirus, de patologías y enfermedades psicosomáticas, mentales y psicoemocionales. La idea es evitarlo.
Por consiguiente, durante este periodo, que es como si fuera una hibernación, necesitamos fortalecernos realmente y tomar contacto con nuestros malestares para poder adelantar trabajo para cuando salgamos de esta cuarentena y, como yo siempre digo, salir mucho más fuertes de lo que entramos a ella. Tenemos que empezar a amigarnos con nosotros mismos y con nuestras partes menos queribles y con las que nos cuesta muchísimo negociar y poder transformar aspectos, proponernos, transformarnos en otras personas, conseguir alcanzar las metas que no hemos podido alcanzar hasta el día de hoy y desafiarnos a nosotros mismos para poder crecer, porque en realidad la esencia de esta cuarentena también, desde el punto de vista psicoemocional, es empezar a ser más seres y empezar a ser menos desde lo material y más desde lo esencial y de lo existencial. Entonces me parece que el desafío está planteado. Yo les dejo un ejercicio que es poder hacer tres, diríamos, pequeñas como carteleritas en su casa, que pueden estar en cualquier parte o encima de la heladera, donde se pongan tres tipos de metas. Meta diaria, meta semanal y meta mensual. Entonces, de esta manera podernos ir controlando a qué metas vamos accediendo de alguna forma y podernos ir de alguna forma autorregulándonos y enjuiciándonos sanamente desde un lugar constructivo, no destructivo, para poder ir creciendo y poder irnos amigando con esas partes internas que tenemos que tratar de evitar que se encuentren o que se sigan, mejor dicho, encontrando quebradas y de alguna manera no nos dejen tener un diálogo más fluido con nosotros mismos, porque en síntesis, cuando nosotros tenemos un dolor interno o algo que todavía no curamos adentro nuestro, ese dolor o eso que falta curar se transforma en un hiato, en un vacío, donde no hay palabras todavía que lo llenen y que puedan hacernos amigar con nuestro propio interior y con nosotros mismos. Acuérdense, como yo siempre les digo, que nosotros en realidad vivimos siempre con nosotros mismos hasta el final en un diálogo constante. Entonces tenemos que tratar de amigarnos con toda esa realidad interna y querernos y cuidarnos muchísimo en primera persona para después poder hacerlo con terceros y poder ayudar a terceros. Finalmente, para el video del día de hoy, lo que les quiero compartir es un concepto que se trabaja mucho en la cultura oriental, principalmente la cultura china, que tiene que ver con el concepto de poder bañar en oro las grietas que separan las partes de la pieza. Este concepto es un concepto que Japón y China lo utilizan muchísimo para poder desarrollar una nueva técnica estética artística, pero tiene un paralelismo psicoemocional que se ha trabajado mucho en la psicología y en las terapias conductuales y de las emociones. Y tiene que ver con esto. Si yo el día de mañana tengo un jarrón y a mí se me rompe, yo puedo juntar sus pedazos y conseguir que sus pedazos sean unidos por, diríamos, una aleación o una mezcla áurica o una mezcla de oro. En realidad esto no deja de ser una metáfora. Nosotros podemos estar en pedazos por dentro, pero si conseguimos reunir esas partes y volverlas a integrar en una figura lógica y sana para nosotros y para el mundo, podemos realmente haber conseguido pegar esas partes, como quien dice, con oro y transformarnos en una pieza más valiosa de lo que éramos al principio y de lo que éramos cuando nos rompimos por dentro. Entonces la idea es, como decía Jacques Derrida, reconstruir desde la deconstrucción. O sea, yo me deconstruye, hubieron partes que se rompieron en mí, pero yo las puedo volver a restaurar, las puedo volver a armar, puedo volver a conseguir una pieza mucho más única de lo que ya era antes como pieza, porque ahora mis partes están unidas por oro. El oro, metafóricamente, simboliza el esfuerzo que yo tuve que hacer o la acción resiliente de poder anteponerme a la realidad que me tocó vivir con mucho dolor, pero gracias a la cual me atravesé, diríamos, un camino muy complejo y me transformé después de atravesarlo en alguien mucho más valioso de lo que fui antes de animarme a cruzar ese camino.
Así que espero que se encuentren muy bien. Les mando un beso gigante. Gracias por estar ahí como siempre. Hoy vamos a hacer un video más, que es el video del día de hoy, que ya en unos minutitos los voy a lanzar con todos ustedes y vamos a estar trabajando sobre la temática del día lunes. Y posteriormente voy a trabajar con ustedes las fichas psicoemocionales para cuarto, quinto año de escuela, para que todos puedan seguirlo trabajando. Les quiero mandar un beso enorme, gracias por estar ahí, gracias a todos mis amigos, por supuesto, compatriotas de Montevideo, Uruguay. Gracias a toda la gente del interior que sé que también me ve. Gracias a Puerto Rico, gracias a Argentina, gente de Brasil que también se está contactando, México querido, Perú querido. Un abrazo gigante, los quiero muchísimo, gracias por estar en contacto. Quiero mandarles un beso muy grande a todas mis colegas peruanas. Hay muchas que ya están aplicando una cantidad de conocimientos que tienen que ver con las fichas psicoemocionales que estuve tratando de orientar a través de mis videos. Mis videos diarios todos los pueden ver hoy en día subidos a YouTube. Así que bueno, seguimos en contacto como siempre. Gracias por estar del otro lado. Cuídense mucho, los quiero muchísimo y tratemos de evitar, diríamos, caer en circunstancias que pueden ser muy complejas para nuestra salud mental, tratando de cumplir y hacer determinadas habilidades y costumbres básicas que nos pueden recuperar y nos pueden fortalecer muchísimo en estos momentos de cuarentena. Que la cuarentena no sea el impedimento, que la cuarentena sea el puente que yo voy a atravesar y cuando esté del otro lado y lo pase, me haya transformado en una persona mucho más valiosa que quien empezó atravesando ese puente llamado cuarentena. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.